ido demasiado rápido. Has Espero que... estado perfecto y era lo que te tocaba. Así que muchísimas gracias. Yo creo Vale. que tenemos una hora, un poquito menos de una hora para cumplir con el horario. Y por alusiones, Joaquín, tú ya advertiste que tu ponencia iba a ser polémica, pues tú estabas buscando un poco eso, levantar un poco aquí el vuelo dialéctico. Así que tienes turno de palabra si quieres, para por alusiones responder a Fernando, porque yo creo que él te ha dado un poco de vidilla. Bueno, muchas gracias. Realmente comparto absolutamente todo lo que ha dicho Fernando, o sea que la polémica la voy a fingir para hacer interesante la jornada, pero suscribo absolutamente todo lo que él ha dicho, como creo que en gran medida suscribe lo que yo he comentado. Pero sí me sirve para hablar de una cosa que ha apuntado Fernando y que antes lo apuntó Juan Antonio, que es una paradoja. Esto de que el informe de validación gráfica al final en la práctica está dentro del catálogo de disfunciones prácticas que no me dio tiempo a exponer, luego si queréis en un momentito lo expongo. Pero una de ellas era precisamente esta. Qué absurdo resulta, y todos los que nos están oyendo se lo plantearán, que haya que hacer un informe de validación positivo porque es el que le gusta a Catastro y uno negativo porque es el que le gusta al registro. Esto va en contra de la idea de coordinación de economía, de procedimientos y de todo. Lo ha explicado muy bien Fernando, porque dice que, claro, si cuando haces una alternativa es más grande que la catastral, invade las colindantes catastrales, Catastro sabe perfectamente, contrastando esa alternativa con las que tiene de antemano, en qué medida hay que reducir las colindantes de alrededor. Por lo tanto, ese informe de validación debería ser, en mi opinión, positivo directamente, aunque solo se aportara el GML de la finca en cuestión. Pero ha explicado muy bien que si la alternativa es más pequeña, pues Catastro no sabe a quién adjudicarle el terreno sobrante. Dice Fernando con mucha gracia que tiene que mirar la bola de cristal. Pero claro, exigir al técnico o al propietario que te diga a qué colindante pertenece el terreno que no es mío, obliga a que el interesado sea el que tenga que buscar una bruja, una divina, una bola de cristal. Dirá el propietario, y yo qué sé, yo solo tengo obligación de decir qué es lo mío. Esto de al lado no es mío, no tengo por qué decir a quién le corresponde porque no lo sé. Y esta actitud del Catastro de que exige aportar no solo el GML de la finca en cuestión, sino el de cómo quedarían afectadas todas las colindantes cuando haya un retranqueo, por decirlo así, pues produce muchos problemas. El propietario no puede decir nada porque no lo sabe, el técnico tampoco. A mí se me quejan mucho los técnicos y yo cómo voy a decir de quién es esto si a mí la información me la da el propietario y el propietario ni sabe ni tiene por qué saber. Y luego se presenta otra explicación de esta paradoja de por qué en los registros lo que nos interesa es el informe de validación negativo. Y es porque por peculiaridades de los sistemas informáticos, cuando nos llega un informe de validación positivo en el que el técnico ha cargado el GML de la finca en cuestión y los 17 colindantes, al final, vemos ese informe de validación y no sabemos cuál es la finca en cuestión. Al final tenemos 18 GMLs que encajan perfectamente en el puzzle, que es lo que quiere Catastro, pero no sabemos cuál de ellos es el del propietario. Por eso le decimos, mira, tráeme solo un informe de validación con el GML del propietario, para que no me confunda. Todo esto, que son pequeñas disfunciones en la práctica, tendrían muy fácil solución, hablando los técnicos del Catastro y los técnicos del Colegio de Registradores, y en mi opinión la solución es tan sencilla como la siguiente, que cuando la alternativa sea una que invade colindantes, baste aportar el GML de esa finca para que el informe de validación sea positivo, porque no necesitamos nadie bolita de cristal ni nada, no habría ningún problema. Y en cambio, cuando la alternativa sea una que se retranquea, pues no podéis exigir en Catastro para que esto sea positivo, para que sea posible la coordinación, para que se produzcan los efectos jurídicos de los pronunciamientos registrales que están supeditados en alguna manera a un informe de validación positiva, no se puede exigir a ningún ciudadano que aporte datos o haga afirmaciones que no le competen. Él no tiene por qué decir de quién es el terreno que no es suyo. Yo creo que esa parte de ahí hay un poco de, y quizá ahora sí fomento la polémica, de intransigencia catastral, en el sentido de que con tal de que a vosotros el puzzle os encaje perfectamente, estáis pidiendo al ciudadano cosas que el ciudadano no tiene ni responsabilidad ni obligación de hacer afirmaciones. Y a mayor abundamiento, cuando nosotros en el registro o el notario en su procedimiento hacemos notificaciones a colindantes, de lo que les notificamos es si van a verse afectados, es decir, si se le van a invadir las fincas para que se opongan.
Si va a crear un terreno resultante sobrante, eso no se les notifica. Y por lo tanto ellos no dicen ni sí ni no. Entonces que el catastro, por el mero hecho de que os aporte un técnico, no sé cómo quedarán los gemelos de las fincas colindantes cuando hay un retranqueo, esa información no ha sido ni afirmada por el propietario porque no puede hacerla, ni respaldada por el técnico porque tampoco puede hacerla, ni consentida ni siquiera tácitamente por los colindantes porque no se le ha notificado. Es decir, ahí yo creo que hay un fallo del diseño del sistema de informe de validación gráfica, de que le llaman negativo a cuando se aporta el gemelo de una sola finca, y no debería llamarlo negativo, debería llamarlo positivo, y que exige que le cuadre el puzzle a toda costa, aunque sea eso, exigiendo al propietario y al técnico hacer afirmaciones que no le competen. No sé si estás de acuerdo, Fernando, que aquí hay una pequeña disfunción que creo que sería fácil de resolver. Bueno, la disfunción existe desde el momento en que no nos gusta el mismo producto, aunque en ambos casos sea catastral, a los registros y al catastro. Pero estoy en desacuerdo con muchas cosas de las que has dicho ahora al final. En primer lugar, un porcentaje altísimo, abrumador, de las modificaciones que requieren una subsanación de discrepancias no son para ganar terreno o para perderlo, sino para ganarlo por aquí, perderlo por aquí, ganarlo por allá, perderlo por acá. Eso de que un informe de validación gráfico, cuando pretende, en la propia imagen que yo he visto, lo gordo era ganar o perder, pero si te has fijado, en el oeste entraba, salía, por lo tanto, no es tan sencillo decir, no, vamos a hacerle positivo puesto que es ganar. Siempre, generalmente, los casos son mixtos. Por otro lado, no es que al catastro le guste, le conviene y le gusta, es que lo dice el artículo 9 de la ley hipotecaria. Sí. Tiene que respetarse la delimitación catastral de todas las parcelas afectadas. Está haciendo vericuetos, pero lo que está hablando es de lo que supone, el informe positivo. La representación gráfica tiene que respetar todas esas delimitaciones. Por lo tanto, no es que nos guste o no, es que también lo necesitamos. La disfunción se arregla pudiendo obtener los dos. De hecho, el catastro no se ha cerrado en banda y ha dicho, no, solamente negativos, solamente Fernando, perdona, positivos. Si yo lo que sugiero, perdóname, es que al informe de validación que actualmente llamáis negativo, cuando se aporta el GML de una finca, solamente de una parcela y no el de los colindantes, llamarle negativo tiene unas consecuencias muy perjudiciales. Como ha dicho Juan Antonio, hace que el cliente que le ha pagado los servicios al técnico piense que el técnico ha hecho algo mal y piensa que le está engañando y dice, algo has hecho mal porque aquí pone negativo y no sabe muy bien lo que significa. Y segundo, nos trastorna muchísimo a los registradores porque indebidamente en la ley se metió una cosa que yo combatí, la negocié en su momento dentro de mis limitadas fuerzas, pero no conseguí evitarlo, y es que se metió el artículo 10.5 de la ley hipotecaria, que viene a decir la barbaridad, desde mi punto de vista, de que las inscripciones gráficas en el registro de la propiedad, aunque producen el efecto jurídico de presumir que la finca tiene esa ubicación y esa delimitación, lo condiciona a que no hayan sido validadas negativamente por catastro. Entonces, al haber diseñado vosotros un sistema de validación técnica que, porque os entiendo que lo necesitáis así, le llama negativo a esos supuestos, estáis, perdóname la broma, fastidiando a los técnicos y a los ciudadanos que se encuentran con la palabra negativo y que se asustan, y fastidiando la institución registral, porque el que se ha gastado el dinero en el técnico, en el notario, en el registrador para georreferenciar su finca, después se le dice que como catastro a eso le ha llamado negativo, y en mi opinión había que llamarle positivo, pues no produce los efectos de la coordinación y no produce los efectos de las presunciones legales. Para mí esa es una de las mayores disfunciones, tanto jurídicas como prácticas como económicas en la actualidad. Y la resolución conjunta sí tiene muchos aspectos positivos, otros bastante farragosos, que como tú dices era muy difícil abordar aquí todo, pero a mi juicio sí resuelve otra de las disfunciones que tenían los informes, o que tienen todavía los informes de validación técnica. Para mí una era esa, de que cuando le aportas un GML te la da negativa si no la aportan los demás. Y la otra disfunción que hay todavía es que si la finca de un propietario es un poquito más grande que lo que está en catastro, y ese poquito más grande es a costa, en teoría, de la calle de al lado, pues vuestra validación sale negativa. No porque no.
no, hasta ahora sí digo, no porque estáis protegiendo el dominio público, sino porque en la mayoría de los casos las calles no tienen una geometría catastral. No, eso desde mayo del 2020 la pandemia tiene consecuencias, porque no nos ha dejado difundir igual bien el tema. Desde mayo del 2020... pues me alegro mucho de que esté arreglado eso. No está arreglado del todo, no te voy a ser falso. No está arreglado del todo. Está arreglado en un porcentaje muy importante. Cuando el tema es la calle, la típica calle del catastro de Urbana y que se invade el viario público, ahora saca un informe de validación positivo que pone una reseña que dice con afectación de dominio público, pero positivo, con afectación de dominio público. Y eso se consigue en la sede normalmente introduciendo la referencia catastral de la parcela que sí que está incluida y el GML abarcando ese recinto de calle, y se consigue un informe de validación gráfico positivo sin ningún problema. Mira, no es que nos guste el puzzle o no, si me permites compartir pantalla te enseño otra cosa. La tengo por aquí porque lo del puzzle tiene su razón de ser. La base de datos catastral es la base para muchas cosas. Para el registro, para cobrar muchos impuestos, como nos has dicho, para muchísimas cosas, ¿no? Para ayudas públicas, para apoyo a expropiaciones, el catastro multifinalista. Pero también, si me permite, voy a volver a compartir pantalla, a ver si es verdad, creo que la tengo por aquí, y te voy a enseñar una cosa que habla de por qué los informes de validación gráfica tienen que llevar todas las piezas del puzzle. Y también desmonta, y no quiero caer mal a todo este foro de técnicos, también desmonta el hecho de que es que la gráfica alternativa es la realidad afinada, que, bueno, pues muchas veces dependiendo del método y como todo en la vida, y del técnico que hace las mediciones, pues pueden pasar estas cosas. A ver si, perdonadme si no la encuentro, me vais a perdonar, os lo cuento y me creéis, pero si la tengo os lo voy a enseñar porque es un caso real. Voy otra vez a compartir pantalla. No sé si ahora sí. Sí. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve la pantalla? Bien. Esto es inscripción registral de una manzana que además tiene un ligero desplazamiento en el catastro, ¿vale? El catastro todavía no ha inscrito esta reparcelación, esta segregación y esta. Esto está todo inscrito con gráficas alternativas, ¿vale? Y el catastro no está coordinado, por supuesto, porque no ha incorporado la reparcelación, pero por temas como este. ¿Veis esto? Eso es un pasillo de metro y algo, no es un vial. Es un pasillo de metro y algo entre unos informes de validación gráfica negativos y otros informes de validación gráfica negativos, entre unas representaciones gráficas alternativas y otras representaciones gráficas alternativas inscritas, pero que son colindantes. Y entonces, digo yo, esto con un positivo no hubiera pasado. Y el catastro es el que permitiría, con todos sus problemas, que esto no pasara. ¿Y el registrador por qué ha inscrito? Pues ha inscrito porque no invadía otra parcela, no se solapaba con nadie, y porque no invadía dominio público. Y ha inscrito, pero un técnico ha hecho eso y otro técnico ha hecho lo otro. Sin precisión, sin la precisión debida, porque esa línea tenía que ser la misma. Eso es una de las consecuencias, como decíamos antes, de que el registro actúa finca a finca y no puede ser de otra manera. Claro, el catastro tiene que actuar en conjunto. Es que la realidad es la especialización. La especialización requiere tiene sus finalidades, y el conjunto tiene también sus finalidades. Y no hay que perderle vista una cosa de la otra. Y cuando un registrador, me has comentado que no da audiencias a veces cuando hay un terreno sobrante, pues no lo sé. Nosotros damos audiencias a todo el mundo. Y afectado es tanto el que pierde terreno como el que lo recibe. Pero es que en el mundo del derecho nadie recibe sin su consentimiento.
Para perder puede ser que con el silencio, con la omisión, con el no defenderse, puede ser que su silencio se estime como aceptación tácita y pierda terreno. Sabes mucho Pero más nadie que yo, gana, pero no sé nosotros a si nadie le esos no inscribimos son, terreno sin su no sé si consentimiento. esos no son afectados registrales o catastrales tramitando los procedimientos del 199 o del 201, ¿eh? No lo sé. Y hay registros que no lo dan las audiencias, pero otros sí, si tienen esa información. Si me permite, Fernando, una broma con el tema fiscal. Hay mucho trasfondo, mucho más serio que esta frivolidad que yo voy a decir. Pero una de las razones por las que Catastro le trastorna menos que una finca se coma terreno de la de al lado es porque fiscalmente da igual, o paga fulano o paga mengano el impuesto por este territorio. En cambio, que quede un hueco le produce horror porque ¿quién me paga el IBI por esta parte? ¿Quién me paga el impuesto? La Perdona que motivación es no una es esa. frivolidad, pero No, influye también en los razonamientos por los cuales Catastro, aparte de por puede mantener la influir, integridad topológica, es para que nadie deje de pagar por una puede razón. influir en el catastro de urbana, donde las parcelas tienen un valor. En el catastro de rústica, con los Sí, valores no tiene. catastrales que actualmente tiene el catastro de rústica, hombre, Tiene y poca los repercusión. problemas de linderos, 7 de cada 10 veces son el catastro de rústica, porque además está peor mantenido, porque como tiene menos valor, pues los propietarios se descuidan más en cuanto a la propiedad y está mal mantenido. Y nunca el catastro de rústica ha tenido afán recaudatorio, porque si el Estado quiere recaudar algo, le compensa mucho más autorizar al ayuntamiento que suba un 0,5% en el tipo de urbana que no subirlo en el de rústica y que los tractores llenen la Castellana. Eso Muy lo bueno, sabemos todos. Por muy lo bueno. tanto, esa no es la motivación. La Ya lo motivación sé es no. que el catastro es multifuncional y necesita un continuo y necesita representar el Y todo. los técnicos saben que la integridad topológica no puede tolerar solapes, pero tampoco huecos. Y No, eso no, sí. es Sí, otra sí. razón de peso. Sí, sí. Yo me Pues sí, gustaría... nosotros tenemos huecos también, ¿eh? Me gustaría que hubiese una cierta participación. Hemos recibido consultas primero por internet, o sea, por correo electrónico y otras que han ido apareciendo en el chat. Y yo las quiero ordenar de alguna manera. Hay una primera participación que hizo Alberto, el primer correo que hemos recibido de Alberto Díaz, que justamente ha entroncado con esta conversación que habéis tenido vosotros, ¿no? De petición de eficacia. Y parece ser que a él le han comentado que los registradores ya tenéis un botón que automáticamente envía datos al catastro, pero que ese botón todavía no funciona. No vamos a entrar otra vez en abrir el melón este, pero creo que hay que ponerle un plazo a esto, este asunto hay que resolverlo porque, claro, estamos... yo creo que tenemos que sacar el país para adelante con todo lo que tenemos encima y esto es una cuestión muy importante. Luego Rafael Bernal nos ha pedido, por un lado, que a ver si podías, Joaquín, indicar de dónde se pueden obtener los puntos de aquellas validaciones que aparecen en la página del registro que tú nos has enseñado como validadas ya, las verdes, o sea, las coordenadas de esas parcelas, para que sirvan de referencia para cuando haya que hacer la representación alternativa de una próxima. Perfecto, lo entiendo perfectamente. Técnicamente el catastro nos da 1000 vueltas y hay que aplaudirlo a las aplicaciones gráficas que tenemos los registradores. No en vano ellos llevan, pues no desde los egipcios ni desde el catastro de Ensenada, pero desde hace muchísimo tiempo con una magnífica sede de catastro acostumbrada a trabajar con cartografía, con utilidades que permiten carga, descarga, edición de ficheros, como el Colegio de Topógrafos también tiene otra magnífica y van proliferando. Y el Colegio de Registradores en esto, pues somos unos novatos, hay que reconocerlo, que nuestra aplicación gráfica interna es bastante limitadita, yo la critico mucho, y nuestro geoportal, que es el escaparate hacia el exterior,
que no me oigan los míos, pero eso es una mierdecita, es una mierdecita. Y sí que el vocal, no sé si lo conoce Fernando, Gabriel Grajera, el vocal registral de tema de base gráfica y coordinación con Catastro, lleva tiempo trabajando y se ha mejorado, está a punto de abrirse al público una nueva versión del Geoportal que incluya, entre otras, esa utilidad que era mínimamente exigible, y es que el que consulta el Geoportal registral pueda también descargarse geometrías, pueda también editar geometrías y pueda, en base a la información que saca de Catastro, en base a la información que saca de registro, pues hacer representaciones gráficas alternativas que sepa que no van a pisar con las que ya hay en el registro. Porque si ahora mismo solo le dejamos ver lo que hay en registro, pero no descargárselo para editarlo, pues no le estamos dejando hacer su trabajo a los topógrafos, a los técnicos. Entonces esa pregunta tiene todo el sentido del mundo y es una de las disfunciones, otras más, que existen en la práctica. Yo no quiero ahora monopolizar habla más rato, pero si después de preguntas dirigidas a otros ponentes me dejarais 5 minutitos para retomar lo que no pude explicar, os hago una exposición de disfunciones que probablemente respondan muchas de las preguntas que tienen en mente o que podrían imaginar nuestros asistentes. Por eso yo creo que tómate tus 5 minutos ahora. Pues te lo agradezco a ti, pero sobre todo a los demás ponentes que me están soportando. Voy a ver si puedo yo compartir la pantalla mía ahora. Sí, tenemos abajo el botón de compartir pantalla. Sí. Creo que ya la estáis viendo, ¿no? Sí. Vamos a ver. Pues yo decía que hay muchas disfunciones en la práctica. Algunas vienen ya de la propia ley. La ley, dije antes que la ley del año 95, bueno, en realidad el 96, me equivoco aquí, sobre la constancia registral de la referencia catastral, pues se hizo sin demasiadas garantías. Como no había una comparación geométrica, se ha metido mucho dato catastral en el registro que no es correcto, hasta el punto de que ahora la ley 13 del 2015 se ha dado cuenta de todas esas referencias catastrales que están en el registro que no son correctas y ha derogado 2 artículos que había antes. Uno que había que decía que no se le podrá inscribir a una finca una referencia catastral que ya está inscrita para otra, porque se suponía que la inscripción era correcta, por lo tanto hay que cerrarle el paso a la otra, pues a la vista de que no eran correctas ha habido que derogar ese artículo. Y otra que no servirá para presumir cuál es la ubicación y delimitación de una finca la mera constancia de la referencia catastral. Esto ha sido una disfunción que se ha venido arrastrando desde el año 96 y ahora ha habido que rectificar. En materia de georreferenciación, para mí la mayor disfunción que tiene esta ley es que sigue siendo voluntaria la mayoría de las veces. Para los casos importantes, que son las ventas y las hipotecas, se sigue permitiendo que los propietarios vendan humo, se hipoteque humo, se subaste humo, se compre humo. Y para mí una finca descrita con palabras es humo. No me refiero a un piso, a un trastero o a un local. Eso normalmente los pisos por su letra y por sus tabiques están bien definidos y los garajes y trasteros a lo mejor aunque sea por el número pintado en el suelo. Pero las fincas que son suelos sin georreferenciación me parece una barbaridad que nuestro sistema registral siga permitiendo venderlas, hipotecarlas sin georreferenciación. Otra disfunción es que la ley esta fomenta tanto que se inscriban georreferenciaciones catastrales que lo que hace es poner muchísimos obstáculos a la georreferenciación alternativa. Lo lógico en el sistema era utilizamos catastro cuando está bien y utilizamos alternativas cuando catastro esté mal, y esas alternativas las hacemos con unos requerimientos técnicos que después las puede reutilizar catastro. Aquí nadie se queda en el camino. Si lo de catastro entra en registro, estupendo, y si registro utiliza otro dato, pues que le pueda aprovechar después a catastro y así todos avanzamos a la vez. Nadie se perfecciona a espaldas o a escondidas. Pero el problema es que no se permiten representaciones alternativas en inmatriculaciones. Me parece una barbaridad. Condena a los propietarios a inmatricular mal a sabiendas porque no les deja otra salida. Y además tenemos bastantes problemas porque una ley que se dice llamar de coordinación, como ha dicho muy bien Fernando, no es de coordinación, es de coordinación instantánea para descoordinarse al día siguiente. Es un poco tomadura de pelo que nos tomemos tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto dinero en coordinar las fincas y al día siguiente pues no hay ningún inconveniente a que por un simple documento privado o por una escritura que puede ser defectuosa, que solo transmite la propiedad, los documentos privados y la escritura potencialmente lo pueden transmitir, pero si cumplen muchos requisitos y el cumplimiento de esos requisitos donde se comprueba en el registro. Pues si al día siguiente de la coordinación catastro puede dar de alta divisiones que no están inscritas, probablemente porque puedan ser ilegales, o ventas que no son correctas porque están en documentos privados, pues esa coordinación no existe. En la propia sede de catastro, termino en 2 minutitos si me permitís,
Decía que el sistema de informe de validación gráfica produce falsos negativos y he puesto los ejemplos. El primer falso negativo es ese, de que cuando solo aporta el GML de tu finca te lo da negativo. Ya sabemos que se puede aportar el de los demás, pero supone hacer una proclamación atrevida de cómo quedan las fincas colindantes que no corresponde al propietario. El otro es el de la invasión de viales, que ya me ha aclarado Fernando que eso ha quedado solventado, lo prevé la resolución conjunta que se solvente, pero se ha resuelto incluso antes. Y el tercer falso negativo es el de los desplazamientos. Por mucho que un técnico se rompa la cabeza en metadatar el AX, BX, CX, los parámetros de desplazamiento, el informe de validación catastral salía siempre negativo. Y por mucho que incluso saliera positivo, Catastro esa georreferenciación corregida no la va a dar de alta hasta dentro de mucho tiempo. Y no puede ser de otra manera. No estoy criticando a Catastro. Catastro está obligado a no cambiar nada hasta que lo cambie todo. Y el registro al actuar finca a finca pues funciona de otra manera. Ahora en la resolución conjunta, y conviene que los técnicos se hagan a la idea de que si ya les llama la atención eso de tener que hacer dos informes de validación, uno positivo para que entre en catastro y otro negativo para que entre en registro, pues ahora cuando haya desplazamiento van a tener que hacer dos GMLs. Un GML que encaje en catastro, es decir, con coordenadas conscientemente mal georreferenciadas, pero que encajen en catastro, y otro GML con coordenadas realmente correctas que encaje en registro, y tengamos una equivalencia en unos parámetros de transformación para que cuando Catastro en el futuro corrija su desplazamiento, en el registro sepamos si eso se ajusta a lo que se previó. Pero ahora mismo se da esa disfunción. Además, antes me comentabas, Juan Pedro, que uno de los ponentes decía que tenemos un botón los registradores para enviar datos, pero ese botón no funciona. Efectivamente, hay un problema técnico que 5 años después de la ley da vergüenza reconocer, que los envíos de los registradores a Catastro, yo no sé si es culpa de los registradores o es culpa de Catastro o es culpa de los dos, supongo que será de los dos, no está funcionando de hecho el trasvase de información. Y las inscripciones de representación alternativa, que ya están llenas de obstáculos en la ley, no se admiten ni matriculaciones, se le dan informes de validación negativa, encima en los pocos casos que superan los tremendos obstáculos que tienen, luego el proceso de comunicaciones no las está llevando a Catastro y casi no se están dando de alta o están teniendo muchos problemas. Una comisión de desarrollo de la resolución conjunta está trabajando en resolver esos problemas y si se trabaja con ganas, pues se resolverán. Gracias. Luego, por terminar ya, el sistema de comunicaciones, bueno, lo voy a pasar muy rápido. Hay otras disfunciones y es que las administraciones no se molestan en georreferenciar ni en inscribir sus bienes y lo tienen impuesto por ley. Decía que el registro es voluntario para los particulares, pero es obligatorio para las administraciones y no cumplen ni su obligación de georreferenciar ni de deslindar el dominio público. Actúan con absoluta prepotencia y mala gestión. No hacen nada y cuando les notificamos que vamos a georreferenciar una finca, dicen, me opongo porque a lo mejor invade la vía pecuaria. Y le decimos, pues usted ha deslindado la vía pecuaria. Ah, no, yo no. Pero por si acaso invade, me opongo. O a lo mejor invade el dominio público viario y no han georreferenciado ni han inscrito su dominio público y se oponen. Y además, en esa prepotencia, pues se están produciendo una mala gestión para los intereses públicos, porque el día que tengan que recuperar el dominio público va a prevalecer, pero van a tener que hacer unos procedimientos de recuperación del dominio público, de indemnización a los de buena fe que han creído en la apariencia y no lo están haciendo bien. Los ayuntamientos, que esto puede ser interesante para los técnicos municipales, pues hay de todo. Hay ayuntamientos que sí actúan y otros que hay una absoluta inacción en materia de disciplina urbanística, o que cuando actúan no conectan bien con el registro de la propiedad. Inician expedientes y no se toman la molestia de hacer la anotación preventiva inicial del procedimiento, con lo cual, para cuando concluye el procedimiento, ha cambiado el propietario el titular registral y no se puede inscribir la resolución final del ayuntamiento porque no se ha tomado la precaución de anotarlo en el registro. O esto que es muy interesante y entronca con lo que decía María Luisa, de que es obligatorio que en las solicitudes de licencia se exprese la georreferenciación y que las propias licencias se remitan a ella. Y yo no he visto todavía ni una en la que en la licencia de segregación se me remitan a las coordenadas de la segregación que están aprobando. Dice, se concede la licencia para el proyecto presentado, pero deberían venir un adjunto a la licencia donde estuvieran esas coordenadas. Y aprovechando los servicios de catastro, ese adjunto debería ser precisamente el informe de validación técnica catastral, que es el documento más útil que hay. Se dibuja ahí lo que se pretende hacer, el ayuntamiento lo ve, lo analiza, lo autoriza y se trae al registro perfectamente relacionada la autorización con la geometría. Los notarios, pues, aunque yo soy notario, hay también que hacer un pequeño tirón de orejas a todo el mundo, porque en su mayor parte, ya digo, hay de todo, no están fomentando cuando hacen las escrituras, no suelen asesorar a los otorgantes
que aprovechen ese momento, que es el momento mejor cuando están el vendedor y el comprador reunidos, para definir las coordenadas de su finca. Al revés, muchas veces incluyen ahí una cláusula de estilo, manifiestan los otorgantes que renuncian a la aplicación del procedimiento de subsanación de discrepancia, con lo cual dejan de lado a catastro, y que no solicitan georreferenciar su finca, con lo cual dejan de lado al registro. Es decir, ese momento clave que debería aprovecharse, pues muchas veces en la notaría se dedica a hacer la escritura y a que ni se arreglen los errores catastrales ni se arreglen los errores registrales. Se incorporan en las escrituras coordenadas sin que el notario las compruebe. Hay una lista de coordenadas, pues no le preocupa, y a lo mejor esa lista de coordenadas arroja una superficie de 5.000 y en la escritura siguen hablando de 3.200. No hay ninguna congruencia porque no se adecúan las descripciones. Y termino ya de verdad, y perdonadme todos, porque hay que darle también caña a los registradores. Yo soy uno de los registradores más implicados en este tema desde hace mucho tiempo. He tirado del carro para que los registros se sumen a las nuevas tecnologías, a la firma electrónica, a la georreferenciación de fincas, pero tenéis que comprender y casi perdonar que los registradores en su mayoría somos, bueno, yo no, gente de letras, con las connotaciones peyorativas que eso tiene, que no han visto un plano, que no han hecho operaciones matemáticas desde el colegio y que les produce cierto repeluzno este mundo. El lado bueno del tema es el esfuerzo que han hecho de adaptación, de comprensión a una tecnología, a unos procedimientos en los que vosotros sois todos expertos de siempre, pero los registradores en su mayor parte pues no lo son. Yo por herencia familiar, que tengo 3 ingenieros de camino en la familia, pues tenía predisposición probablemente. Y los técnicos, tengo leña para todos, para vosotros también. Hay muchos técnicos que confunden, y yo en mi ponencia intenté ayudar a clarificar, confunden el inmueble catastral y la finca registral. A lo mejor hacen un certificado de que el inmueble catastral tal, la edificación tiene una antigüedad de tanto, y de que este inmueble catastral, y cuando llega el registro, digo, mire, es que a mí no me puede usted hablar de inmueble catastral si no tengo la relación con la finca registral. Hay que ver si hay una auténtica relación o si no, intentar averiguar cuál es la conexión. Hay veces que los técnicos disfrazan una referenciación catastral como si fuera alternativa. Se les encarga que hagan una alternativa y cogen las mismas coordenadas de catastro, te las disfrazan de alternativa, la someten a validación que sale positiva, por claro que sale positiva, y les cobran y les aparentan que es alternativa. No solo creo que es una práctica poco ética, sino que además les perjudica en el registro, porque el registro al inscribirla como alternativa parece que tiene menos valor que si fuera catastral, y en el fondo los registradores nos damos cuenta que al final es una representación catastral, solo que disfrazada. También muchas veces hay técnicos que aportan las coordenadas, esto es raro, ¿no? Pero las aportan en papel y creen que con eso han cumplido, y con el papel no podemos hacer nada. En los registros a veces nos dedicamos a teclearlas en el ordenador, generar un GML para saber qué hay dentro de esas coordenadas, qué es lo que encierran, pero muchas veces siguen llegando en papel. Y otro gran problema es que aportan muchas veces la georreferenciación sin que la ratifique el propietario. Decía Juan Antonio muy claramente que el primer requisito de una alternativa es que esté afirmada por el propietario, refrendada por el propietario, hecha por un técnico, pero es el propietario el que tiene que mojarse. Pues hay veces que la escritura de segregación o de venta o de lo que sea no vienen las coordenadas y después nos viene un GML en un disco por fuera o nos viene un informe de validación firmado por el técnico, pero ya no está firmado por el propietario, y en el registro no podemos actuar a la espalda del propietario. Se supone que lo que hace el técnico es lo que el propietario quiere, pero debe estar refrendado por el propietario. Y vamos a por los propietarios. Los propietarios pues debían ser más sensatos, deberían pedir georreferenciar su finca, porque ya he explicado que el que compra en documento privado pues es un insensato, el que compra en escritura pública y no le escribe sigue siendo un insensato porque puede venderse a otra persona que le escriba o puede venir un embargo contra el vendedor, y el que teniéndole escrita no la georreferencia, pues también es en gran medida, no digo que todo haya que georreferenciarlo, pero cuando son fincas dudosas es muy importante. Y por último, cuando se les notifica a los propietarios para que formulen oposición, normalmente se limitan a me opongo, pero si te opones y no aportas tus propias afirmaciones gráficas apoyadas en un técnico, no les vamos a hacer ni caso. Aquí hay una diferencia, como decía antes Fernando, entre catastro y registro. El registrador sí tiene atribución legal para valorar los documentos, calificar los documentos, tiene unos criterios muy claros de cómo tiene que tomar las decisiones y toma decisiones. Es como un juez sin juicio.
Y la ley de jurisdicción voluntaria ha desjudicializado muchos procedimientos para que el registrador tome esas decisiones. Pues cuando viene un colindante oponiéndose simplemente, sin aportar nada, simplemente diciendo, eso invade mi finca. No, dígame usted, ¿dónde está su finca, según usted? ¿En qué medida la invade? Y ahora veremos a ver si dándole traslado al promotor, a lo mejor llegan a un acuerdo, se retranquea el promotor, no le invade usted o hacen un deslinde ante el registrador. En fin, os pido perdón a todos por haber hecho uso de la palabra tanto rato, pero creo que esta última parte de mi ponencia, que no me dio tiempo a exponer antes, sí tiene verdadero sentido práctico y puede que haya ayudado a responder muchas preguntas que pueden tener en mente los asistentes. Realmente sí, muy valioso, muchas gracias. Y hay un compañero o un asistente que ha pedido que a ver si le podemos pasar a ellos las transparencias que ha hecho, o sea, la exposición, esta documentación que estamos viendo, que ahora mismo estás compartiendo. Te la hago llegar yo a ti y tú se la distribuyes, ¿no? Perfecto, sí, claro. María Luisa, tú tenías... Estamos siguiendo el orden que os he dicho antes. Fernando, perdona, sí, acabas de levantar la mano. Sí, muy brevemente, en relación con la pregunta que has dicho, el botón del registrador que no funciona cuando tramita el catastro. Es verdad que ha habido problemas informáticos y tan conscientes de ello que la nueva resolución conjunta crea un grupo de trabajo, como ha dicho Joaquín, y da un plazo de 6 meses que estará a punto de vencer para realizar los ajustes que sean necesarios para que la comunicación fluya. No es cuestión de buscar culpables, probablemente seamos todos, como ha dicho Joaquín. Lo que sí que quería hacer mención es que en Málaga, en el ámbito de la Gerencia Territorial de Málaga, sí que hemos hecho un esfuerzo en este sentido cuando vimos que la cosa no fluía bien y introducimos un método para que tanto notarios como registradores nos dieran un aviso a unos buzones de correo electrónico específicos para poder detectar estas comunicaciones, localizarlas con un compromiso de catastro de una tramitación en un máximo de un par de semanas. Estos buzones son 2 direcciones de correo electrónico que son avisos notarios y avisos registradores, @catastro.hacienda.gov.es, y en estos nos avisan de la documentación que han comunicado, nos ponen en constancia la documentación que han comunicado y han participado en torno a 2/3 de las notarías de la provincia y también muchos registros de la propiedad. ¿Por qué? Porque nosotros conseguimos que la documentación fluya, si no ha podido ser telemáticamente, pues nos conseguimos hacer con ella para una tramitación más rápida, buscando esa eficacia y en fin, yo creo que ha resultado muy bien. El grupo de trabajo, parece ser que los trabajos van porque no sea una comunicación no sé si por servicios web, no sé cómo llamarla, sino que sea una comunicación con registro en sede de ese expediente, de una determinada documentación que habrá que definir para que no haya posibilidad de que la documentación o la información por temas de encaje informático entre las 2 direcciones generales se pierda por el camino. Muy bien. María Luisa, tú tenías enviada una serie de consultas, no sé si quieres el momento de que quieres comentarla. Bueno, no las tengo aquí porque como te las envié, pensaba que tú vamos a exponerlas. Yo quería preguntar, quería poner sobre la mesa el tema de las fincas discontinuas, porque me parece un concepto que no está nada claro y bueno, hace poco un compañero me preguntó acerca de si se podía hacer otorgar una licencia para segregar una finca que la suma daba 50, o sea, cumplía, pero cuando te ibas a catastro, pues teníamos una finca de 3.000 metros cuadrados por una parte, 6.000 por otra, 4.000 por otra, y claro, yo me quedé un poco, digo, ostras, si veo la finca registrarla, tengo superficie para segregarla, pero si me voy a catastro resulta, como voy a segregar fincas que están discontinua. Entonces, ese tema me gustaría que tanto Joaquín como Fernando me pusierais un poco al día, porque empecé a preguntar e investigar y ahí vi bastante polémica al respecto. No sé qué me podéis decir. ¿Empiezo yo? Adelante. Sí, bueno, como bien ha dicho Joaquín,
el concepto de finca registral no coincide con el concepto de inmueble catastral ni de parcela catastral. El concepto de finca registral permite que la finca registral sea discontinua, porque sea una unidad económica, como bien ha dicho antes en su exposición, y por lo tanto no se trata de que el catastro y el registro coincidan los dos conceptos. Son instituciones separadas, como dijo en el inicio de su exposición, vienen de sitios distintos y se están aproximando por la necesidad de dar un servicio a los ciudadanos. Forzosamente se tienen que aproximar, el catastro renunciando a temas fiscales y el registro adoptando una base gráfica y no solamente alfanumérica de las descripciones registrales, sin irme por los cerros de Úbeda. El artículo 6 del texto refundido de la Ley de Catastro define el concepto de inmueble y lo vincula al recinto de suelo, que es propiedad de un propietario o varios proindivisos, teniendo en cuenta las limitaciones de término municipal, como dijo Joaquín, y de naturaleza del suelo. Por lo tanto, se puede dar la circunstancia, y se da muchísimas veces, que la finca registral abarca varias catastrales. Y también se puede dar la circunstancia, que se da muchas veces, que una finca registral es coordinada con varias parcelas catastrales. Claro. Cuando estamos segregando una parcela catastral, surgen problemas en la hora en que hay un accidente geográfico. Cuando hay un accidente geográfico, un camino, un río, etcétera, etcétera, y no solamente el mero cambio de propiedad, conlleva que la necesidad de reflejar esos accidentes geográficos, de reflejar ese dominio público, pues conlleva que aparezcan por norma, porque no queda otra, parcelas catastrales. Por lo tanto, en principio, las parcelas catastrales, aunque las hay discutidas, no debería. Es mi opinión, es una opinión, no está, hay polémica también, pero no deberían estar divididas. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos una segregación y pongámonos que vamos a una segregación rústica y pongámonos que aparecen parcelas por debajo de unidad mínima de cultivo, que es donde tú vas. Llevas media hora. Efectivamente, ahí es donde yo voy. Y creías que no te lo iba a contar. Bueno, pues sí. Estamos en rústica, estamos por debajo de unidad mínima de cultivo y como consecuencia de que existen esos accidentes geográficos nos obliga a crear parcelas por debajo de unidad mínima de cultivo porque está ahí el camino, aunque la propiedad es única. En mi opinión, eso no debería causar la denegación en el catastro. No digo que no la cause en algún caso, que no la cause en alguna gerencia. En mi opinión, no. O sea, una segregación por debajo de la unidad mínima de cultivo causa muchas veces la denegación en el catastro. Muchas veces, si no se trae el informe de agricultura, etcétera, etcétera. O si no se acredita el agua, de acuerdo. Pero si por fuerza de nuestra norma, porque lo impone nuestra norma, porque está el camino, tenemos que crear dos parcelas en vez de una y las dos suman, pero no, pues siempre que no se aprecie mala fe ni ningún tipo de estratagema para vestirlo. Sí, para parcelar indicios la cosa debería prosperar. María Luisa. Y desde la perspectiva registral, la respuesta te la doy con un ejemplo. Imagínate que una finca registral de 60.000 metros de secano son 4 parcelas discontinuas de 15.000 cada una. Ninguna de ellas supera la unidad mínima de cultivo que pongamos que son 25.000 metros. Entre las 4 tienen 60.000. Imagínate que esa finca de 60.000 te piden dividirla por la mitad, dejando 2 parcelas discontinuas al norte siendo una finca y 2 parcelas discontinuas al sur siendo otra. Esa operación a catastro no le tiene relevancia porque en catastro esas 4 parcelas son parcelas distintas desde el primer momento. En catastro no va a segregar nada, pero registralmente, como esas 4 parcelas catastrales integran una única finca, pues a lo mejor el dueño quiere esa única finca partirla en 2. En vez de una finca discontinua de 4 parcelas, pues una de 2 y otra de 2. Si esas 2 cumplen la unidad mínima y sobre todo mantienen ese vínculo que justifica la unidad orgánica de explotación, es decir, que sean autosuficientes para producir el rendimiento mínimo idóneo que se espera de la unidad mínima de cultivo, pues no habría problema para conceder la licencia. Yo creo que a tu pregunta tú misma te diste en tu exposición la respuesta, que no solo hay que mirar metros, sino si de verdad, imagínate que en una de esas parcelas está el depósito de agua con el que regaban las demás, si fueran regadío entonces ya no vale.
o que en una de ellas está el almacén de aperos, o no sé qué decirte, o donde están guardado el rebaño, y la otra son los pastos. Pues el rebaño sin pasto no sirve y los pastos sin rebaño tampoco. No sé, pero conceptualmente, a grosso modo, primero nos movemos por la suma de superficies. Luego ya, si hay otros condicionantes en los propios ayuntamientos, los veréis, los valoraréis a la hora de decidir la concesión de licencia. Es que yo estoy de acuerdo con vosotros en lo que me habéis comentado, pero es cierto que me llegó a, pues eso, buscando documentación, la denegación sin dar lugar a este tipo de análisis de qué es lo que tenemos, y en función de lo que tenemos, pues actuamos e informamos, con lo cual agradezco que lo aclaréis. Otra cosa que yo quería exponer: en algún momento me he encontrado con que cuando se ha solicitado pues no sé, la declaración de AFO o la unificación de una parcela catastral y registral, la edificación que había no estaba dada de alta en el registro, y la propiedad decía que no tenía dinero para pagar esa escritura. Entonces, sinceramente, o sea, en este aspecto pues me quedé un poco, dije, bueno, ¿es obligatorio dar de alta la construcción cuando estamos hablando de terreno? O sea, evidentemente, si hay un AFO, hay que dar el AFO, hay que legalizarlo, o sea, urbanísticamente tiene que quedar muy claro, pero ¿estoy obligado a que esa construcción tenga su escritura y registrarla? Porque yo entendía que no. No, igual que antes nos explicaba que todo el urbanismo actúa sin perjuicio de tercero, puede no ser el propietario, pues puede ser el propietario no inscrito, o puede no tener escrito en parte. Si te piden licencia para dividir una finca, se la das o no se la das, con independencia de si está escriturada, de si está registrada, de si está declarado todo lo que hay dentro. Es al revés. Para que podamos inscribir la edificación en el registro, sí tiene que haber un pronunciamiento municipal, si va por la vía de la legalidad, o por ese hueco que queda de que inscribimos primero y notificamos después al ayuntamiento, que venga después la declaración de AFO. Claro, también pensaba eso, y yo lo que creo es que el propietario lo que no quería es legalizar o hacer el AFO. O sea, al final me estás confirmando que lo que quería es escaparse por la tangente, porque claro, yo decía, creo que no es obligatorio. Y bueno, muchísimas gracias, porque también era un tema si que me permitió, lanzo yo una pregunta a Hilario y a ti misma, que habéis hablado del tema de AFO. A mí, no sé qué os parece, a mí siempre me ha parecido extrañísimo, hablando de incongruencias, que en el ámbito urbanístico, digamos, al que comete una ilegalidad se le castiga y al que comete dos se le premia. Esto de que quien divide ilegalmente, esa división es nula, de pleno derecho, imprescriptible, pero si además comete una segunda ilegalidad de construir sin licencia y acaba llegando el plazo de prescripción, pues de rebote parece que menos por menos en matemáticas es más, y de rebote tiene premio. No solo le acaban, entre comillas, legalizando la edificación con una declaración de AFO, sino que retroactivamente le convalidan o le legalizan aquella división ilegal que era nula de pleno derecho y todo. Yo, cuando se hizo la reforma de la LOA para llegar a esta situación, me pareció una absoluta incongruencia. No sé qué os parece a vosotros. Hilario, ¿puedes contestar tú? El micrófono, Hilario, que el no micrófono. No hay contestación. Es que ese es el tema. Comparto el razonamiento. El tema de las edificaciones irregulares en suelo no urbanizable es un caballo de batalla con muchos intereses contrapuestos, con unos lobbies bastante importantes también en determinadas zonas, extranjeros en la zona de Almería, etcétera, etcétera, en la Sarquía. Y cuando empiezan los lobbies, los intereses ajenos al principio de seguridad jurídica, los que nos basamos en ese principio, pues mira, permanecemos al margen y aplicamos el derecho positivo. Y es lo que hay. Yo creo que como las edificaciones prescribían a los 6 años y las parcelaciones no, pues precisamente porque querían prescribir, y porque es verdad que en la zona de Almería y demás se hizo mucha presión, en la zona de Axarquía, periódicos, o sea, el hecho de estar en una parcelación hacía que mi edificación no prescribiera, y si yo me la había hecho sola en el campo, pues sí prescribía. Entonces yo creo que
el comparar entre dos hechos que son construcciones, si uno está en parcelación urbanística y otro no, hizo que al final, pues bueno, pues café para todos. Toda edificación de más de 6 años prescribía independientemente de donde estuviera. Pero que, bueno, que lógicamente eso es una injusticia, pero es que, además de la paradoja o la injusticia de que comete 2 ilegalidades, se le trata mejor que al que comete una, encima se le da un indulto con un cheque en blanco, porque la edificación tiene el contorno que tiene. Pero eso de que además se legaliza la división del terreno sobre el que se ubica, ¿cuál es el terreno sobre el que se ubica? ¿Solo la superficie ocupada o la parcela circundante? ¿Y cuál es la parcela circundante? Eso es dar un cheque en blanco para que con el cuento del AFO ahora pueda el propietario decidir a su antojo cómo segrega la parcela que dice estar ocupada. Con el tema de la reagrupación que decía Hilario, es que al final volvemos a lo mismo. Claro, tenemos que buscar una solución donde no la hay. Y al final, pues bueno, pues mira, el trocito que tú te hiciste en tu momento, pues te quitamos. ¿Por qué? Porque el resto hay que reagruparlo. O sea, yo recuerdo, preguntaba Hilario si conocía reagrupación forzosa. Nosotros en Sarajevo tuvimos una y al final lo que se hizo fue legalizar la edificación pues con una explotación agrícola y demás, y no se hizo ninguna segregación de nada, sino que se hizo todas las fincas quedó reagrupada forzosa, o sea, la reparcelación forzosa. Pero claro, la persona que tenía esa edificación decía que él, ¿por qué no podía quedarse con su edificación? Que para eso era suya. O sea, cuando se intenta arreglar algo que de por sí es ilegal, pues llegamos a más irregularidades hasta que, bueno, pues por algún lado tiene que salir. Ahí el legislador ha dicho que en el supuesto de la segregación de la parcela donde está la edificación irregular, esa parcela a segregar coincidirá con las lindes existentes. Y no, ya, pero la linda existente es pensar que hay una delimitación física en el terreno. Puede ser que no la haya y ahora la hace a su antojo y conveniencia el propietario infractor. Sí, sí, extiende. Imagínate que no existe un seto, sino simplemente pues una valla de torsión. La valla se quita y se desplaza, evidentemente, y amplías la superficie segregable. Sí, sí. Y otra pregunta para Hilario, si me permitís. Antes hablabas tú de que con motivo de que el decreto ley suprimió la figura de la declaración de innecesariedad de licencia, ahora todo es licencia de parcelación o de división. Y que como es un acto revelador de posible parcelación urbanística, la venta a varios titulares pro indiviso, pues hay que darle licencia. ¿Pero licencia de qué? Si le llamáis licencia de parcelación cuando no están parcelando, parece que les estáis regalando una parcelación que no han pedido. ¿Habrá que llamarle licencia para comprar en proindiviso? ¿O cómo le llamáis? Porque es que es un absurdo. La Dirección General de los Registros sí lo resuelve este tema porque aplica normalmente los estándares estatales. Que según la ley del suelo estatal dice que se exige licencia para dividir terrenos, dividir propiedad de terrenos o dividir uso de terreno. Cuotas indivisas que lleven asignado un uso. La andaluza, como es más rigurosa, dice, no, aunque no asignes un uso, aunque jures que no vas a asignar un uso, el mero hecho de adquirir en proindiviso y encima si tu cuota matemática es inferior a la unidad mínima de cultivo, ya es un indicio revelador. Necesitas licencia, porque ya no puede ser declaración de innecesariedad. ¿Pero licencia de qué? ¿Licencia para comprar en proindiviso? Es que he visto ayuntamientos que al verse ante la espada y la pared de que no pueden hacer como antes, se declara la innecesariedad de licencia para este acto porque no es un indicio revelador de parcelación urbanística, se ven abocados a dar licencia y le llaman, te doy licencia de parcelación, con lo cual el que no pensaba parcelar dice, anda, pues ahora parcelo si me han dado licencia de parcelación. Ahora puedo parcelar. Pero todo esto, el problema que se ha originado es por la precipitación y el parcheo. La LOWA tenía establecido un sistema más o menos acertado de licencia de parcelación o de declaración de innecesariedad. Y en torno a ese sistema estaba establecido también el sistema de los actos reveladores o la propia condición de la presentación de la escritura en el plazo de 3 meses. Desde el momento en que pinchas el globo de ese sistema y aparece una herramienta, una institución nueva, que es la licencia de segregación, ya hay piezas que desencajan. Por ejemplo, desencaja lo de la condición que he comentado y desencaja lo que estás comentando tú. ¿Cómo se considera entonces ahora un acto revelador de una parcelación urbanística en suelo no urbanizable cuando no hay parcelación urbanística? Antes era declaración de innecesariedad y entonces ahora ¿qué es lo que sería? Una licencia de parcelación como acto revelador, pero si no es parcelación. Una licencia de acto revelador de segregación, pero si eso no existe.
Algunos le llaman licencia para comprar en Proindiviso. Pero esa tipología de licencia no existe. No existe. Y O otra licencia de parcelación o de división o segregación. contradicción que yo creo que aflora de esa precipitación de aquel decreto ley, yo le veo muchas cosas buenas, pero es verdad que como todas las normas urgentes son urgentes y precipitadas. Es eso de haber inventado ahora que dentro de la figura de AFO hay AFOs declarados y AFOs no declarados. Para mí es un contrasentido conceptual. Puede haber una edificación irregular, que es una categoría genérica. En otras legislaciones autonómicas se llama edificaciones clandestinas. Todo lo que no sea conforme a la licencia se le llama irregular, clandestina, como quieras. Pero no le puede llamar AFO porque para ser AFO necesita cumplir muchos requisitos. Eso de decir, es un AFO no declarado, no existe ese concepto. Para que seas AFO tienes que cumplir unos requisitos y para cumplirlos se te tienen que comprobar. Una edificación susceptible de ser declarada AFO. Ha sido, bueno, podría ser así. Yo creo que ha sido nada más que una artimaña del legislador para ayudar a, como tú decías en tu exposición, montar el follón. Para ayudar a que cuando el registro comunica al ayuntamiento que ha escrito una edificación sin licencia, y como dice la ley del suelo, que si el ayuntamiento no reacciona rápido incurre en responsabilidad, pues han inventado una manera de reacción rápida. Dice, pues contesto rápidamente diciendo que está en AFO no declarado, que es un contrasentido. O eres AFO o no eres AFO. Y luego ya gano tiempo para que venga, sea el ciudadano el que asuma la carga de venir aquí a que le declaremos el AFO. Repito, yo no sé si lo veis vosotros, pero yo creo que ha sido una estratagema del legislador para ayudar a los ayuntamientos a dar una respuesta a bote pronto, lo que le llega lo responde del tirón, pero vulnerando, prostituyendo un poco el concepto de AFO. Yo, Joaquín, ahí te comento... Vamos sobre el tiempo del alargue. Y entonces, como esta materia también es interesantísima, pero se nos sale un poco de lo de hoy, yo le quiero dar paso a Tomás Tofanari, que ha pedido la palabra, y después a Juan Antonio, que también pidió antes la palabra, que había unas cuantas preguntas que se han quedado en el tintero. Me comprometo a que todas las que no se respondan ahora, las que hemos recibido, mandároslas a los que lo tenéis que contestar y yo me encargo de hacer la gestión de responder. Pero por un tema de conciliación familiar, que está de moda ya la cosa, vamos a intentar terminar la hora de la cena. Vamos, es que estamos pidiendo mucho, pero... Tomás, habla, tiene... Buenas tardes, representante de los que quedábamos, los técnicos. Bueno, os hago... El tema de AFO me interesa mucho y lo trato mucho, pero bueno, no van por ahí las cuestiones. Os hago tres cuestiones muy rápidas y muy concretas. Lo típico, llegamos a una parcela, tenemos que hacer un proyecto y sabemos que vamos a tener que declarar las coordenadas al final y ya nos anteponemos a ese futuro que nos vamos a encontrar. Entonces, el primer caso es donde detectamos discordancias más o menos evidentes y ya salga el sol por donde sea, nuestros puntos, nuestras coordenadas, invadimos calle, invadimos vecinos y se lo avisamos al cliente y listo. Y ya está. Antes, quizá en un pasado, intentábamos hacer cosas que no debíamos, pero ahora mismo el criterio es claro y llevamos muchos años haciéndolo así. Y en eso no es más que una constatación de una situación. El segundo supuesto, como ya estamos afinando mucho y porque así se nos requiere, es imaginar un rectángulo, una parcela que yo la mido y mide lo que mide en catastro, simplifiquemos, 10 por 10 y es clavada, ¿vale? Entonces, en principio, yo ejecuto mi edificación y mi edificio y mi parcela catastral, incluso registral, coincide todo. Pero, y lo he hecho, me da por llevar ya al topógrafo, que en principio no tenía por qué. Y tengo un baile de medio metro, ¿vale? Que me meto en el edificio edificado de 5 plantas en la parcela al lado. Y ahí me surge la duda. Yo certifico las coordenadas del edificio, de la parcela no, porque ya está escrita y están todas las coordenadas. Planteo, si yo declaro mis coordenadas conforme a esa parcela catastral, las dimensiones son reales, yo, ya que he dado la casualidad de que llevo el topógrafo y he hecho una comprobación, estoy mintiendo. Y entonces, o no sé si no estoy mintiendo y estoy haciendo algo que, oye, tengo mi parcela catastral, tengo mis coordenadas, pues mi edificio mide esto y esta es mi parcela de referencia. Pero es que creo que se ha entendido la pregunta, pero es una situación que ocurre. Me gustaría que me dijerais, pues no, la realidad es la realidad. La tolerancia ayudan a perdonar esas mentirijillas, de alguna manera. ¿Perdón? Decía que los márgenes de tolerancia que nos explicaba Fernando
te ayudan de alguna manera a tolerar, a disculpar, a entender eso que tú has llamado un poco de broma mentirijilla. No, pero yo digo... El propietario, como dice la resolución conjunta, es el que toma la decisión de si le vale una determinada precisión o quiere a su costa mejorarla. A lo mejor ese medio metro, cuando hablaba de suelo, no le preocupó ajustar la precisión, pero cuando se habla de edificaciones, sí, le compensa pagar una alternativa, inscribir y promover una rectificación catastral. Siempre digo yo que el collar y el perro, pues según lo que quieras a tu perro, le compran mejores o peores collares. Pero yo estoy firmando que esa coordenada del edificio está ahí. Yo lo estoy firmando. Sí, sí. El técnico firma lo que ha medido en el terreno. No, es que una cosa es medir y una cosa es posicionar ese polígono que me coincide en el mundo. Son dos cosas distintas. Determinar coordenadas es posicionarlo en el mundo. Y si hay medio metro, no 10 centímetros, medio metro que me meto en lo del vecino, yo estoy asumiendo una responsabilidad. Os pregunto. Y bueno, y ahora os dejo que me contestéis. Y la última, un detalle muy concreto. Cuando yo hago la declaración de las coordenadas de la edificación en una aislada, tengo la costumbre de poner huella edificatoria como concepto de la superposición de las distintas plantas que pueden volar o no. Y en algunos casos los registradores me piden, lo que imaginemos, ¿no? Un cubo de 5×5 en la planta baja, pero arriba crece. Y yo lo que hago es la huella. ¿Qué consideráis más correcto? ¿La huella edificatoria como ocupación o la superficie de la planta baja que justo se inserta en el terreno? Hablando claro, cualquier cosa. El problema es cuando no se habla claro, cuando el técnico está pensando en la proyección de voladizos y no lo dice, y entonces tenemos el dato de que dice superficie ocupada en planta baja 100 y nos trae unas coordenadas de 115. Decimos, eso está mal. Ahora si se me dice, no, 115 eso porque es la proyección de los voladizos, pues vale, y todo cae dentro de la finca, no hay problema. Si con esos voladizos cae fuera de la finca, pues entonces te pediremos solo la que caiga dentro de la finca. El único requisito es que caiga dentro de la finca y que se nos diga con claridad qué se está midiendo. Si está midiendo un voladizo y cae dentro de la finca, pues con decirlo no hay problema a registrar. En cuanto a la pregunta segunda, ya no hago más. Sí me gustaría que incidierais un poco porque creo que ahí hay un poquito que rascar. Juan Antonio, bueno, si buscas otro topógrafo, igual te da un medio metro, pero de desviación hacia el otro lado y ya no sabes si mientes o no mientes. Es que la precisión hasta dónde llega. La realidad absoluta, no, que sí, que vale, que hay cosas flagrantes y demás. Pero, y el medio metro tiene su importancia. Pero ¿hasta dónde podemos llegar? Ahí no estoy de acuerdo. Ahora te buscas otro topógrafo con un método ligeramente diferente y te da otra cosa. Es que te puede dar otra cosa perfectamente. Dentro de un margen muy estrecho, te va a dar otra cosa. Entonces, yo estoy de acuerdo con Joaquín. Cuando se definen los márgenes de tolerancia, es para algo, es para... Permitidme una cosa. Yo lo que planteo es que yo dé mis coordenadas exactas y que el margen de tolerancia lo apliquéis ustedes, no yo. Sí. Omar, te voy a contestar yo, ¿vale? Respecto a lo que ha dicho Fernando, yo he comprobado, he tenido la suerte, la desgracia de comprobar muchas coordenadas de compañeros míos que han entregado una georreferenciación. Y actualmente, si nosotros nos apoyamos con métodos de georreferenciación a través de la GNSS, es decir, haciéndolo de forma correcta y demás, la diferencia que podemos alcanzar máxima, que he alcanzado yo comprobando, son 2 o 3 centímetros. Lógicamente, si yo me encuentro una tolerancia entre 10, comprobando un levantamiento topográfico y hay de 5 a 10 centímetros, lógicamente, yo admito que la tolerancia que nosotros estamos trabajando con el equipo de topografía puede estar entre 0 y 10 centímetros aproximadamente. Si hay medio metro, lógicamente, puede haber un error de georreferenciación, ¿vale? Pero es que creo que no me he explicado. Sí, espérate, que voy ahora donde te voy a vale. ¿vale? Estoy contestándole a Fernando, ¿vale? Con el tema de las precisiones topográficas, ¿vale? Ahí está la metodología. Respecto a eso, yo me he encontrado muchísimos levantamientos que he comprobado después también y problemas que han tenido compañeros vuestros, los arquitectos, que lógicamente se ha hecho la inmatriculación o al final, bueno, se ha intentado hacer la inmatriculación, los colindantes se han negado, pues han hecho una comprobación topográfica de su parcela, había errores groseros de medio metro y yo he ido a comprobarle al compañero arquitecto
le he hecho la medición y digo, efectivamente, aquí hay un error de medio metro con tu georreferenciación. ¿Cómo la han utilizado? ¿Cómo han hecho esta georreferenciación? Ahí está la metodología. Yo he visto auténticas barbaridades. Coger una estación total, medir el contorno de la parcela y a partir de un punto de la cartografía catastral encajar toda la parcela. ¿Vale? ¿Qué pasa con eso? De que yo estoy dando por supuesto de que un punto de la cartografía catastral es correcta. ¿Es ahí o no es ahí? No lo sé. Entonces, a partir de ahí es donde se originan todos los errores, ¿vale? La metodología de la topografía es muy concisa. Yo tengo que tener unas bases con coordenadas georreferenciadas y a partir de la base de coordenadas georreferenciadas, con una estación, con un GPS o tal, hacer una georreferenciación exacta de más o menos unos 2 centímetros, a máximo 5 centímetros, ¿vale? Y ahora, referente a lo que tú te referías, Tomás, te quería decir una cosilla. Mira, estoy inmerso ahora mismo en 2 trabajos parecidos a lo que tú has comentado, ¿vale? Tengo una parcela que tengo el mismo problema que tú tienes. Mide la fachada 8 metros, 15 de fondo, ¿vale? Hay una edificación, me han llamado para hacer una georreferenciación para inmatricular la declaración de obra nueva, ¿vale? Que es más o menos lo que tú tienes. Me he encontrado un desplazamiento de la cartografía catastral con respecto a la realidad de 35 centímetros aproximadamente, ¿vale? Como ha comentado antes Fernando, el Colegio de Topógrafos tiene un convenio con Catastro por el que se hacen unos trámites, unas correcciones de discrepancia y demás que se hacen bastante rápidas, ¿vale? Os lo digo porque si alguna vez podéis apoyaros, pues la verdad que funciona bastante bien, se está todavía medio madurando la idea, está bastante madurada, pero todavía hay algunas cosillas. Y yo utilicé mi colegio para hacer la corrección de esos 35 centímetros, ¿vale? Catastro me la ha denegado el trabajo, bueno, me la ha denegado el colegio porque después de como hay bidirección de información entre mi colegio y... Es como un punto PIC, pero no funciona así, es una dirección, ¿no? Ha dicho Catastro que como está dentro de la tolerancia de los 35 centímetros, no me admite la corrección del desplazamiento, ¿eh? Ya te digo, yo he calculado los parámetros, tengo los parámetros calculados, todo cuadrado. Me salen unos desplazamientos de 35 centímetros de media, ¿vale? La parcela. Y ya te digo, la cartografía catastral tiene 18 metros por 15 y yo he medido 8 metros por 15, ¿vale? Catastro... ¿Tú opinas que yo lo que preguntaba un poco y ahora continúa? Vamos terminando, por favor, ¿vale? Si yo doy esas coordenadas de la parcela catastral existente y que es mi base de referencia y mi edificio encaja y yo no y yo digo que me acojo a ella para dar las coordenadas de mi edificio, yo podría no tener la necesidad de declarar nada, sino, oye, estos son mis puntos y las coordenadas me las da la parcela. Te recomiendo que hables con el registrador de la propiedad, ¿vale? Yo he hablado con el registrador de la propiedad. Era genérico, como concepto. Vale, yo he hablado con el registrador de la propiedad, el registrador de la propiedad de que corresponde a esa finca, me ha indicado lo siguiente. Bueno, después de decirle que lo he empezado a tramitar por Catastro, por la ley esta nueva que hay en la resolución conjunta y demás, que ha salido hace poco, me comenta que como Catastro se acoge a esa tolerancia de medio metro en urbana, pues que no hay problema. Que yo le mande al registro de propiedad y por lo tanto registre la parcela con las coordenadas con el desplazamiento, es decir, la posición real que hay en la parcela, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ellos ya se encargarán de notificar a Catastro y tal, ¿vale? Entonces, yo lo que siempre os recomiendo es que cada vez que vayáis a matricular una finca, que las coordenadas sean las reales, ¿vale? Sea como sea. Si hay un desplazamiento, hay un desplazamiento. Tú en el informe indicas que el desplazamiento tiene unos parámetros de desplazamiento tal, tal y tal, y que el registro de la propiedad lo incluya dentro de la inmatriculación. Lo que ha dicho antes Joaquín, creo que lo ha comentado, que los parámetros de desplazamiento se indiquen. Si ahora mismo la cartografía catastral no está en su sitio, pues luego después, a lo mejor en un futuro, pues se va a trasladar y se va a poner la posición exacta. Por lo tanto, yo os recomiendo que siempre que vayáis a matricular, que lo hagáis de forma correcta con las coordenadas que hay. Bueno, ¿vale? Fernando, Juan Antonio, María Luisa, Hilario y Joaquín. Agradeceros sinceramente este esfuerzo que hemos hecho, que habéis hecho, dar vuestro tiempo, esto vale oro. Hilario, se han quedado algunas preguntas para ti, te las mandaré. Perdona que al final es que hemos encajado así el turno de preguntas. A todos los asistentes deciros que ahora tenemos el trabajo de rever el vídeo que hemos grabado
y pararlo cada segundo para ver lo que se ha dicho y quedarnos con la copla y hacer unos apuntes en condiciones. Os lo voy a mandar el enlace y lo podréis ver en un plazo de tiempo para que se haga una revisión. Buenas noches, muchas gracias y ha sido un placer, realmente. Igualmente. Gracias a todos. Gracias. Venga, Encantado de conoceros. encantado. Igual. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.